conectados tanto con WhatsApp, con Facebook, estamos conectados con Facebook, estamos conectados con Instagram, estamos conectados, bueno, aquí también apoyándonos en la herramienta de Zoom. Qué chévere, bueno, acá veo bastantes conectados ya en Instagram, cada vez van subiendo más y más los conectados en Instagram. Denme un segundo, voy a ver un rato el Facebook, buenísimo, ahí también ya poco a poco hay más y más conectados en el Facebook. Buenísimo, buenísimo. Pónganle corazoncitos, porque hoy tenemos unos invitados impresionantes. Hoy tenemos unos invitados de lujo. Hoy van a conocer a unos mentores de la industria del network marketing que realmente han revolucionado ya la industria del mercadeo en redes. De hecho, quiero contarles que es una pareja, son una pareja, y de hecho es la pareja Millenial, que llegó a ser la pareja Millenial número 1 de la industria, con una generación en ingresos de más de 10 millones de dólares en tan solamente 2 meses. La verdad que para mí haberlos conocido ha sido un tremendo placer, un honor, les he aprendido mucho, son unas máquinas en el negocio. Yo le voy a ser honesto, nunca pensé conocer a personas que trabajen más que yo. Así que voy a darles la bienvenida. Hi Chad, hi Nattida, how are you doing? Hola, hello. I'm just talking. We are in Facebook, we are in Zoom, we are in Instagram, you know, and there is a lot of Latin American guys who want to know you and just telling you about yourself, you know, about all of your rewards and your success in our industry. You are like a legend for me and for all of Latin America. And thank you for being here. Thank you for being that mentor. Thank you for your effort, your humility, and thank you. Christian, you cut out for a second. You muted out. I say thank you for being here, and maybe you can say hello for all the people here in Latin America. Okay, hi everyone. My name is Nattida. My name is Chad. He's my amazing other half. My amazing other half. And we just want to say thank you for just logging on today. You know, Christian just said last minute, hey, let's do an interview. So we said absolutely, because for us, if we can share our story to you, and if it could touch you one way or another to really witness your life being changed, truly the honor is ours. Bueno, yo soy Nattida, él es mi esposo Chad. Cristian me preguntó si podemos hacer una entrevista y yo dije, por supuesto, si nuestra historia los va a poder inspirar a transformar su vida, esa es la razón por la cual nosotros hacemos este negocio. We are very sad today because we are supposed to be in Latin America right now. We were supposed to leave last week and be in Latin America for 2 weeks, but because of Corona, we are doing this over Zoom. Vean, realmente estamos muy tristes porque esta semana, desde la semana pasada, deberíamos estar en una gira por Latinoamérica, pero por temas del coronavirus, pues tocó posponerlo y simplemente hacemos esto por Zoom. Oh, yes. Thank you, Christian, for your leadership, for inviting us here. And we want to share our story to help more people win in the world. Bueno, gracias, Cristian, por sacar este espacio y realmente nosotros queremos compartir nuestra historia para ayudarle a más personas a ganar en el mundo actual. Oh, thank you for being here. I'm going to speak in Spanish better and you translate, Álvaro. Okay. Gracias por estar acá. Realmente, Chad, Nattida, pues una de las cosas que las personas quieren conocer es que ustedes dos vienen de dos familias que ya hacían network marketing. O sea,
Ustedes, entonces, desde que fueron muy pequeños, conocieron esta industria. ¿Desde siempre se vieron envueltos en esta industria o no fue así? Well, one of the things that people want to know is both of you are second generation in network marketing. So since the beginning, both of you were like pro network marketing, or you just hate it because your parents did it? I think we have two different stories. So who would you like to hear first? Bueno, aquí hay dos historias diferentes. ¿Cuál de las dos quieren oír primero? I think the woman first, right? Nattida stories. Women first. Ladies first. Ladies always. first, yes. Okay, so my parents have been in the industry since I was 5. So I've known this industry since basically since I was a little girl. Bueno, mis papás comenzaron en esta industria cuando yo tenía 5 años, así que básicamente yo conozco esta industria desde que era una niñita, chiquita. And I remember every single time I'm sharing my story, I'm always thinking most network marketing stories is always like a rags to riches story. Like I came from nothing and I'm everything now, or it has changed my life. And I always try to find a part of my story that inspired other people. And I didn't find that until recently. Bueno, quiero decirles que normalmente las historias de network marketing comienzan en que yo no tenía nada y ahora gracias a la industria lo tengo todo. Y yo siempre trato de buscar cómo poder usar mi historia para poder inspirar a otras personas, porque esa no fue mi historia. Totally. So when I was 5 years old, I remember, standing at the back of the room and watching my parents train on stage and my dad just screaming with his voice and he's saying, just do it and do it and do it and do it until the job gets done. And I was standing back there like, I want to be like my parents one day. Bueno, y yo recuerdo que tenía 5 o 6 años de edad y yo estaba atrás del escenario y yo escuchaba a mis papás en el escenario dar conferencias y yo escuchaba a mi papá gritar, hazlo, hazlo, hazlo. Y hazlo hasta que el trabajo esté hecho. Y yo me imaginaba y en mi cabeza decía, yo quiero algún día llegar a hacer eso. And because of them, once I graduated from high school and college, I never had a job because the word job in my head was never in my vocabulary. Y fue gracias a eso que cuando yo terminé el bachillerato, y me gradué, yo nunca pues pensé en tener un trabajo porque pues la palabra trabajo ni siquiera hacía parte del vocabulario. And it was because I watched them and I witnessed it from them that my mentality was shifted since I was a little girl. Y fue gracias que yo fui testigo de todo lo que pasaron mis padres, que mi mentalidad cambió desde que yo era muy niña. And I realized that my story is hope for all the parents out there right now who are thinking, can I inspire my kids? And so it's a story of transformation and giving your children a role model through your actions. Y realmente ahí fue cuando yo me di cuenta que mi historia era una historia para los padres, para que a través del network marketing, a través del emprendimiento, ellos fueran un modelo a seguir para las futuras generaciones. It doesn't mean that every one of your kids are going to say, I want to do MLM. Not always the case, because I didn't think I was going to do it when I was little either. Bueno, y no me quiero referir con esto, aunque todos sus hijos vayan a hacer network marketing, porque en mi caso, pues tampoco me lo imaginé cuando yo era muy pequeña. Because I said, I always wanted to own like a big company, but I didn't have the money and I didn't want to ask my parents. Porque vean, originalmente yo quería ser dueño de una compañía muy grande, pero pues yo no tenía el dinero y tampoco tenía la forma de pedírselo a mis padres. And my mom tricked me to come watch a seminar, and it was Robert Kiyosaki speaking. Y mi mamá me llevó a un seminario de Robert Kiyosaki donde él estaba hablando. And when Robert Kiyosaki was there and Donald Trump, those who were speaking on stage, and they were saying all about network marketing, I said, Mom, look,
see, this is a good industry. Y yo me acuerdo que Robert Kiyosaki estaba hablando en ese seminario con Donald Trump y los dos decían que el network marketing era una cosa muy buena. Y yo le decía a mi mamá, mamá, mira, ¿ves? Esto es muy bueno. And she's like, I told you the whole time. I told you since you're 5. Y mi mamá me decía, claro, yo te lo he venido diciendo, obvio. But for me, it was just the fact that they shifted the way I thought since I was little. Pero para mí fue la manera en como yo cambié de la manera de pensar desde que yo era muy pequeña. But Chad has a different story, so you can witness the two aspects of this industry. Ya tiene una historia completamente diferente para que tú seas testigo de las dos caras de la moneda que pueden pasar en esta historia. I'm just trying like a figure. Estoy imaginando en este momento cómo es que la pequeña Nattida le decía a Miss Chad&Nattida y a Mr. Nuñez. O sea, voy a hacer otra cosa que no sea network marketing. So I'm just trying to figure out how small Nattida was trying to tell Miss Chad&Nattida and Miss Nat something different about doing network marketing. Trust me, our household, like, very strong. Créeme, ellos son muy fuertes. Okay, but Chad, tell us, please. So your environment really shapes the way you think. Mira, realmente tu entorno va a moldear la forma en la cual tú piensas. Nattida's environment was around a network marketing mindset, which is the best mindset in the world. El entorno donde estaba Nattida era un entorno de network marketing donde realmente es el mejor entorno del planeta. I'm the youngest of 4. Yo soy el menor de 4. My father graduated from university with a degree and owned his own business in economics. Mi papá se graduó de la universidad con su título y tenía en economía y tenía su propio negocio. My sister, who is 11 years older than me, went to university, did architecture. My brother, 10 years older than me, did finance. My other brother, 9 years older than me, did computer engineering at university. Mis 3 hermanos, uno que es 10 años mayor que yo, tenía un título en arquitectura. Mi hermana tenía un título en administración. Mi otro hermano, que es 8 años mayor que yo, tenía otro título en ingeniería de sistemas. And my sister and my mom was doing network marketing. Y mi mamá estaba haciendo network marketing. So to me, network marketing was mom selling things to their friends. Para mí, el network marketing era mi mamá vendiéndole cosas a mis amigos. I remember telling my mom, I have friends coming over to the house. Leave them alone. Don't sell them anything. Yo recuerdo estarle diciendo a mi mamá, mamá, vienen unos amigos a la casa, por favor, no les vendas vainas. Por favor. If I came home with my friend and I'll be like, okay, guys, hold on. Let me see where my mom is. Okay, the coast is clear. Let's go. Yo recuerdo llegar a mi casa con mis amigos y yo les decía, bueno, voy a ver si mi mamá está en la casa. No hay moros en la costa. Vengan. So to me, network marketing was always about mom selling things to other people. Para mí, el network marketing era mi mamá tratando de venderle cosas a otras personas. So my environment was my brothers and sisters and my dad that went to college and went and got a degree and got a job. Para mí, el network marketing era otra cosa. Para mí el camino era ir a la universidad, tener un diploma y conseguir un buen trabajo. So I graduated with 3 degrees, computer science, information systems, and mathematics in the best university in Australia. Así que yo me gradué con 3 diplomas. Matemáticas, computación en sistemas y, what's the third one? Information system. Y sistemas de información. En la mejor universidad de Australia. And in my final year of university, I was headhunted by a big company to work for them. Y en mi último año de la universidad, un headhunter me reclutó a mí para trabajar con una compañía muy grande. So I thought I hit the jackpot. Y yo pensé, le pegué a la lotería. I have 3 majors. I got people paying me to work for them. Wow, this is life.
Yo tenía 3 diplomas, tenía personas que me estaban pagando para trabajar por ellos. Yo decía, wow, esto realmente es la vida. But what I realized was I went to jail. Pero me di cuenta que realmente yo había ido a la cárcel. They pay me so little in the big picture, Me pagaban tan poquito cuando yo veía todo el panorama and they expect so much from me. y esperaban demasiado de mí. So I was always in network marketing because of my mom, Yo siempre estuve en network marketing por mi mamá, but I never took it seriously. pero nunca me lo tomé en serio. Because to me, network marketing was for people who can't get a job. Porque para mí el network marketing era algo para la gente que no podía tener un trabajo. So my shift from being an amateur to a professional was when I met this girl. When he hit the real jackpot. Mi cambio de ser un amateur a alguien que lo hacía realmente de manera profesional. Pues, My last job was with a company called Adobe Systems. hacerlo profesional fue cuando yo conocí a esta mujer. Mi trabajo era en una compañía que se llama Adobe. Adobe se llama la compañía. You know, Photoshop, PDF, Dreamweaver. I managed their channels in Australia and New Zealand. Esta compañía que tiene Adobe, Photoshop, Illustrator, PDF, yo era el encargado de esta empresa en Australia. My salary was amazing. No problem about the money. Mi salario era asombroso, realmente yo no tenía ningún problema con el dinero. But my problem was the time. Mi problema era el tiempo. Most people want more money or more time or both. La mayoría de la gente quiere o más tiempo, o más dinero, o los dos. The day my boss said that I can't go visit her was the day I fired my boss. El día en que mi jefe me dijo que yo no podía ir a visitar a mi novia fue el día en que yo despedí a mi jefe. That made me realize that I didn't want a job. Ese fue el día en que yo me di cuenta que yo no quería tener un trabajo. I didn't want someone to control my time. Yo no quería tener a alguien que controlara mi tiempo. Because when he said you can't go visit Nattida in America, I'm saying like, no, that's not life. Porque cuando él me decía, mira, tú no puedes ir a visitar a Nattida en Estados Unidos, yo decía, o sea, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? And that made me a professional because I realized the only way to get out of my situation is to win big in network marketing so I can fire my boss and spend the rest of my life with her. Y eso fue la razón por la cual yo dije, me tiene que ir muy bien en network marketing, me tengo que ser un profesional porque es la única manera de poder despedir a mi jefe y poder estar con la mujer que yo amo y pasar el resto de mi vida con ella. But some of you who's been in network marketing for a long time, you haven't flicked your switch to be a professional yet. Y mira, hay personas de aquí que han estado mucho tiempo en network marketing, pero todavía no han subido ese switch para decidir volverse profesionales. And my why was so big that I had to succeed. Y mi razón era tan poderosa que yo tenía que ser exitoso. Or she would dump me. O si no, ella me hubiera terminado. Hay muchas personas que me están preguntando, ¿dónde consigo un hombre así? There's many people that are asking him, where I can find someone like him? That's right. There's 2 ways to be crowned. Hay 2 formas de ser corona. Work very hard is one way. Trabajar muy fuerte es una. Or marry a crown. O casarte con una corona. She's taken. No more. Pero ella ya no está disponible, así que de malas. That's how I became a professional and spent the rest of our lives helping other people win. Así fue como yo tomé la decisión de convertirme en un profesional y hacer que el resto de mi vida estuviera enfocada en hacer que otras personas también pudieran ganar. Because my why was so big and I didn't care what other people thought. Porque mi razón era tan poderosa que dejó de importarme lo que otras personas podrían pensar de mí. Wow, tremenda historia realmente, tremenda historia. Se nota mucho que hay una conexión de pareja que no solamente
la han llevado al ámbito personal, sino también al ámbito del network marketing. O sea, ¿qué tan importante es para ustedes desarrollar el negocio en pareja? So there is obviously that both of you have a great connection. And how important have been for your relationship to build this business together? Like super important. Not everyone can work together, but I don't think we could spend 1 minute apart. Like it's I don't know. We're just like... Bueno, es súper importante. Hay muchas parejas que no pueden estar tanto tiempo trabajando juntas, pero en nuestro caso nosotros sentimos que no podemos estar un solo minuto separados uno del otro. We fully believe in the term power couple. You know, both of the two people don't have to necessarily both work in network marketing, but support with the same amount of energy and the same amount of power together. I believe that two is always better than one, you know, and, oh, sorry, maybe you want to translate first. Don't worry. Yo no creo que para ser una pareja exitosa en network marketing, ambas personas deban hacer network marketing. Pero lo que sí es muy importante es que la pareja se apoye una a la otra para que vayan hacia una misma meta. And it's always, like, we complement each other. What I don't have, he has. What he doesn't have, I have. And we have such different stories that I can relate to some of you, and Chad can relate to some of you. So that's why it's important to come together as one, to support each other, because you're doing it for each other anyways, in your family. Y realmente somos tan diferentes que nosotros sentimos que nos podemos complementar unos con el otro. Mi historia puede llegar a muchos de ustedes, la historia de Chad puede llegar a muchos de ustedes y nos complementamos en todos los aspectos porque somos una pareja que tiene diferentes virtudes. My mom always talked about how in the beginning, when you're starting out in this industry, you know, you want to have the talk with your family. And what this means is you sit everyone down and let them know, like, this is what I'm about to do. Like, for the next 90 days, I'm going to go all out. You're not going to see me. I'm not going to be at birthdays. I'm not going to any quinceañeras, nothing, zero. I'm going to be focused on this to help our family. Y mira, mi mamá siempre dice que siempre que tú comienzas un negocio de esto, tú tienes que tener una conversación muy delicada con tu pareja y decirle desde el principio, mira, por los próximos 90 días, yo no voy a ir a cumpleaños, yo no voy a posiblemente muchas noches yo no llegue temprano a casa, yo voy a hacer muchos sacrificios de tiempo con ustedes por los próximos 90 días, pero quiero que sepas que los próximos 90 días yo los voy a sacrificar por el bien de la familia. Because sometimes there's going to be, like, if I'm doing network marketing and he's not, or he's doing it and I'm not, and you're always out, your family, your partner might be jealous. But if they understand why you're doing it, that's how you could become a partner couple, power couple together. And you have the blessing to go out and give it your all. Y mira, esa conversión es muy importante porque a veces si tu pareja no está al mismo nivel de compromiso tuyo en el negocio, esa persona va a entender por qué tú lo vas a hacer y por qué pues se van a hacer esos sacrificios. Y así tú vas a tener la tranquilidad de poder sacrificar esos momentos sabiendo que tú vas a ser una bendición para muchas personas allá afuera. So this is even important for when you even have kids. So for us, I mean, we're always together, but our kids, you know, we sit them down and we say, hey, honey, we're going to work like crazy the next 90 days. You won't really see us. You know, we'll be in the office, but we won't really have time to play. But afterwards, we're going to go to Disneyland together, or we're going to do this together. And so it becomes a family decision together. Y mira, y eso es muy importante también si tú tienes hijos, decirle a tus hijos, mira, por los próximos 90 días, pues no voy a poder estar aquí contigo para jugar, de pronto para hacer tareas, de pronto para hacer las cosas que normalmente hacemos, pero quiero que sepas que después de estos 90 días nos vamos a ir a Disney, nos vamos a ir a tomar unas vacaciones para que esto que yo estoy haciendo se convierta en una decisión familiar. But for us, I think my success
And Chad's success is because we're doing it together. I think there's such strength and power in locking arms. For us, it's our secret weapon. Vean, y yo realmente creo que uno de los factores más importantes para nuestro éxito es que yo hago esto junto con Chad. Y siempre estamos, y de hecho nosotros parecemos como esos miquitos que se mantienen amarrados, porque así nos sentimos, que lo hacemos todo juntos. Wow, impresionante. No, realmente es una, it's a blessing to see a couple like you. Congrats for that, Chad and Nattida. Álvaro, ¿y cuál ha sido la meta que han logrado, que hayan celebrado más juntos como pareja? O sea, ¿cuál ha sido la meta de pareja que lo han celebrado, pero como tiene que ser? Well, Christian is asking, what's that goal? That goal that both of you have celebrated, like, yes, we made it. This is the goal that we always have been fighting for. That goal that you can, that goal that both of you claim that you're going to make it and you achieve it. What's that main goal that you have achieved, like, as a couple? I think we're both different how we view goals, and I think that's important too, because each one of you, your husband and wife, everyone has separate goals and views it differently. So even as a couple, we have the same goals together, but at the same time, different ones that affect us in different ways. So we'll share separately. Bueno, les quiero decir algo que, pese a que nosotros somos personas de metas, mis metas son muy diferentes a las metas de Chad. Y pese a que tenemos metas en pareja, la manera en como nosotros tomamos la decisión que la meta ya está cumplida tiene que ver de temas muy diferentes. Yes. You first? What we've been taught and what we believe in is never reaching your goals. Lo que nosotros hemos sido enseñados es que tú nunca vas a alcanzar las metas realmente. Nattida will talk about that in a second. Y Nattida va a hablar un poco sobre eso en unos segundos. But there are little highlights in our career that has made me say, yes, I'm so glad that I did network marketing. Sin embargo, sí han habido ciertos momentos en mi carrera por los cuales yo digo, sí, gracias a Dios yo hago network marketing. My first highlight is seeing a presentation with her picture on... No, but a goal. No, but it's true. Okay, let me start here. Since I was a little kid, on my birthday, I pray for two things when I cut the cake. Bueno, desde que yo era niño, yo he pedido siempre las mismas dos cosas cuando yo corto el pastel o soplo las velas. The first one was I want a slam dunk like Michael Jordan. La primera es, yo quiero encestar como lo hace Michael Jordan. I did that when I was 16. Y lo pude hacer cuando tenía 16. And the second one that I always pray for is for God to find me in an amazing way. La segunda era para que Dios me encontrara una esposa espectacular. No, I'm serious. I pray for those two things. No, y es de verdad, yo en serio pedía esas dos cosas. And if it wasn't for network marketing, I wouldn't have been in a meeting where Chanita was talking about her family with a photo of her. Y si no fuera por network marketing, yo no hubiera estado en una reunión en la cual Chanita tenía una foto hablando de ella. The second highlight I want to talk about. La segunda cosa que les quiero contar. In 2018, we had a convention at the company we're at. En el 2018 nosotros tuvimos una convención en la compañía con la que nosotros estábamos. And our organization that year earned $45 million in commission. Y vean, ese año el equipo que nosotros teníamos en total se ganaron $45 millones en comisiones. All my friends were on stage holding their checks. Todos mis amigos estaban en el escenario sosteniendo sus cheques. 7 people over $1 million. 7 personas por encima de $1 millón.
dozens of people over $100,000. Cientos de personas con más de $100,000. Hundreds of people, thousands of dollars. Yeah. Miles de personas, miles de dólares. And I was watching and crying. Y yo realmente lo estaba viendo y estaba llorando. Because as leaders, we talk about opportunity and network marketing giving you freedom. Porque como líderes nosotros siempre hablamos que el network marketing te da la oportunidad de ser libre. The most important is that you achieve it first, Lo más importante es que tú lo logres primero so you can help other people achieve it. para que tú le puedas ayudar a otras personas a también lograrlo. And I was crying with happy tears because our one decision enabled thousands of people to win. Vean, y yo estaba llorando con lágrimas de felicidad porque esa única decisión que nosotros tomamos le estaba ayudando a cientos de personas a ganar. And seeing everybody on stage at the same time holding their check, it just made me go, wow, thank you, God. Y realmente ver a cientos de personas en el escenario sosteniendo sus cheques me hizo decir, gracias Dios por haber hecho esto. And for me, when you say, what is the ultimate goal? Even though we celebrate small successes, I don't think I've ever felt like this is the ultimate goal yet. And I'll tell you why. Bueno, inclusive si que esa meta máxima que ya hemos alcanzado, inclusive si nosotros celebramos esos pequeños éxitos, esos éxitos a corto plazo, hasta ahora yo no he alcanzado esa meta más grande. Y déjame decirles por qué. Maybe it's because I've watched my parents continue to climb the ladder of success. And for us, when we put a goal, like, okay, hit diamond and hit president, you know, all these goals, before we reach it, we create a new goal. So we never reach our goal. Does that make sense? So yes. We never get to reach it because we continue to add more before it ends. Y de pronto es porque yo siempre he visto a mis padres que siguen y siguen y siguen, nunca paran de trabajar, que cuando yo pongo esas metas de voy a lograr diamante, voy a lograr presidente, voy a lograr el siguiente rango, siempre antes de alcanzarlo me pongo la meta siguiente. Entonces, realmente yo nunca alcanzo las metas porque antes de alcanzarlas siempre estoy pensando en ir más allá. So that's a huge secret for success. Because we never felt like we arrived. And that's what continues our inner being to continue to want and help more people because we never accomplished. Does that make sense? Y realmente de pronto ese es nuestro secreto del éxito, porque nosotros nunca consideramos que ya alcanzamos la meta. Siempre estamos en pro de seguir más y de buscar más y de ayudar a más personas. Y eso, no sé si eso tenga sentido para ustedes. You know, totally agree. Totally agree. Y todo lo que nos ha dicho, pues yo sé que al día de hoy tienen una familia hermosa de tres niños, han cumplido metas financieras también. So, well, that's all that you have told us. We can see that both of you have like a great family, great kids. Also, you have achieved some financial goals as a couple. 3 beautiful kids. I say that. How about your, ¿qué tal sobre su cuarto bebé que es by design? Well, that's your 3 little kids, but how about your 4th baby, which is by design? ¿Cómo nace by design? ¿Cómo nace by design? Y cómo sienten que puede impactar esta compañía en la industria? What's the story behind by design? How do you imagine to create that company? And how do you think this company can improve people's life, actually? Okay. So for us, I mean, we've been in the industry for 20 years full-time, 21, maybe I think it's 21 years full-time, 19 years full-time, right? So that's a long time.
And we've seen the ups and the downs of the entire industry. Everything you could think of, everything you can imagine. Totally agree. Yes. Bueno, en nuestro caso, pues Chad tiene 21 años full time dedicándose únicamente al tema de network marketing. En mi caso, 19 años dedicándome full time al tema del network marketing. Y en estos 19 años hemos visto subidas y bajadas y realmente hemos visto gran cantidad de cosas que pueden pasar en esta industria. And what we've noticed is, you know, like we've always been the top of the company, and for some reason we have to part ways because corporate just didn't understand the heart of the people necessarily. It was different mentality, you would say, yes. Right? Y pese a que siempre hemos estado como número unos o liderando equipos muy grandes en las compañías, nos hemos tenido que hacer a un lado porque muchas veces nos hemos dado cuenta cómo el corporativo y las personas que manejan la empresa no entienden realmente el corazón que nosotros tenemos con la empresa. And there's actually been multiple times where we've been hurt, you know, by corporate or by relationships. It's just been an uphill roller coaster battle. And what we had to offer wasn't, you know, we have teams in Asia that wanted something different in America, and corporate didn't understand that. And so there's a time when we thought, okay, I'm done. I can't do this industry anymore. Y realmente muchas veces nos han lastimado porque nosotros hemos tenido equipos en Asia y en América y realmente lo que quieren unos no es lo que quiere el otro y las empresas o los corporativos no nos entienden. Y es por eso que nos ha tocado alejarnos del tema. But, you know, it's in our blood. Like, you cut us open, network marketing is in our blood. It's in our blood. And it's hard to leave it. Pero ¿sabes algo? O sea, el network marketing está en nuestras venas. Tú me cortas y lo único que sabes es network marketing. Y realmente eso es por lo que nosotros vivimos. And at November 30th, 12:49 a.m. Y el 12, y el 13 de noviembre a las 4 de la mañana, yo estaba acostada en mi cama. And we were lying in bed, and I said, how do we leave this industry? Why can't there be a company where, you know, they create something special for people in Latin America, something different for people in Asia, something different for people in America, something that's just by design? Y nosotros estábamos en la cama y decíamos, pero ¿por qué nos fuimos del network marketing? ¿Por qué no puede haber una compañía que pueda crear algo para la gente de Latinoamérica y algo para la gente de Asia y algo para la gente de Estados Unidos? ¿Por qué no puede existir una compañía que se crea el diseño? And we said, that's it. Perfect concept, by design. Y nosotros dijimos, ahí está, es un concepto perfecto. Créalo a tu diseño. So Nattida and I, we have a Telegram group together for ideas. Y con Nattida tenemos un grupo de Telegram solamente los dos para dar ideas. Any ideas we think of, we put it into the Telegram group. Y cualquier idea que tenemos, los ponemos en el grupo de Telegram. So that's why we knew exactly on November 30th at 12:49 a.m. 2018, that's when By Design was born. Y como nosotros tenemos este chat donde ponemos ideas, nosotros podemos ver en este chat que exactamente el 13 de noviembre del 2018 a las 4 de la mañana, esta idea surgió. Wow. And so the reason why I know for a fact By Design is the answer is because aren't you annoyed where you go to a company and you're like, this one has this product, but these friends don't like it. You go to another one, oh, this has some good things, but it doesn't have this. Another one. It's frustrating. But here with By Design, it's the power of choice where no limitations exist. And it's the answer that all of you have been looking for. Bueno, y una de las razones por las cuales yo siento que By Design es la respuesta que siempre estábamos buscando es porque si tú vas a una compañía y tú dices, wow, me gusta mucho esto, pero es que no tiene esto, y tú te vas a otra compañía y dices, me gusta mucho esto, pero es que no tiene esto,
Nosotros creamos by design con el concepto de que no existan limitaciones y todo lo que los líderes están buscando se puede encontrar en un mismo lugar. The sky is the limit. The sky is the limit. One thing with by design, you can expect change. The world changes, so do we. If someone wants something different, here you go. We have the ability to evolve based off of the needs of the people. Vean, en by design el cielo es el límite. Si algo que ustedes pueden esperar de esta compañía es constante cambio. Porque es que el mundo cambia y si el mundo cambia, nosotros como compañía tenemos que cambiar con el mundo. Entonces, si es algo que ustedes necesitan y algo que quieren y sienten que es necesario, nosotros como compañía tenemos la capacidad de lograrlo por ustedes. Pero sientan eso, que estamos es para cambiar y evolucionar con las tendencias. So then we know what we're good at and what we're not good at. Vean, nosotros sabemos en qué somos buenos y en qué no somos buenos. We believe in collective intelligence. Yeah. Nosotros creemos en la inteligencia colectiva. So then we call Nat and Nattida to share our concept. Así que nosotros llamamos a Nattida y a Nattida a contarles nuestro concepto. They are legends in the world in Vean, network marketing. ellos son leyendas en la industria de network marketing. They said, okay, let's do it. Y dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Then we needed to find an operator who knows how to run the business, the operations of network marketing, because we don't know. Y así fue cuando nosotros dijimos, bueno, pero necesitamos encontrar a alguien que sepa cómo funciona la operación de una compañía de network marketing, porque nosotros no tenemos ni idea. Then we went to the machine, Sophia Wong. Y ahí fue cuando fuimos a esa máquina que es Sophia Wong. And she said yes. Y ella dijo que sí. And By Design was born. Y nació by design. We had the best operators, the best leaders combined to create their own company. Donde la mejor persona que sabe operar una compañía combinada con los mejores líderes, y así nació by design. And here's one thing that's beautiful about the owners. Y eso es algo muy bonito sobre los dueños. Our main purpose is to give back to the industry that has blessed our lives so much. Nuestra principal razón es devolverle a una industria que por décadas ha bendecido nuestra familia y nuestras vidas. And we lead with the motto, leader-centric customer focus. Y nosotros nos nacimos con una cultura centrada en el liderazgo. So Christian, that's how By Design was started. Y Cristian, así fue como by design fue creada. Increíble. Ya, bueno, ya para terminar, es una historia increíble en realidad. Ya para terminar, hay muchas personas de la industria del network marketing que van a ver esta entrevista. Well, just for finishing, there's many people in the network marketing industry that's gonna see this interview. Incluso personas, o sea, personas que están en by design y personas que hacen parte y que no hacen parte. Including people in by design, but people that are not in by design yet. Y creo que esta es, si no me equivoco, la primera entrevista en español que van a tener ustedes o que yo haya visto. And if I'm not wrong, this is going to be your first interview, at least in Spanish, that I can see. Ajá. Y de hecho, para aportarle a esta comunidad de network marketing de habla hispana, hay algunas preguntas, hay dos preguntas que yo quisiera hacerles. So in order to add value to the Hispanic language industry, there is couple of questions that I would like to ask you. ¿Cómo hace un networker para subir de ese cheque de $10,000 a $100,000 y de ese cheque de $100,000 a $500,000 al mes y hasta creo que $800,000 o $1,000,000 mensuales? O sea, ¿cómo hace esa? ¿Qué consejo le darían a todos los networkers que queremos hacer ese ascenso? Well, how a networker can escalate his paycheck through 10,000 to 100,000 to $500,000 up to $800,000. What advice can you
tell people they have to do it, or how you did it. Okay, so the biggest advice, we say this all the time, and I'm sure that you've heard it multiple times. Y mira, y el That consejo, advice, bueno, y el consejo que posiblemente has escuchado cientos de veces y que nosotros siempre le decimos a las personas, y ese consejo es, it's find someone who has what you want and do what they do. es encuentra a alguien que ya lo haya logrado y haz lo que esa persona hizo. Yes. If you want $1,000, look for a leader who made $1,000. Ask them how. They tell you. If they're your mentor, do exactly what they do. Si tú quieres un cheque de $10,000, busca una persona que se gane $10,000, pregúntale cómo lo hicieron y haz exactamente lo que hicieron ellos. Okay. When we made our first $24,000, I was 24 years old. Chad was 27 years old. No, $24,000 for the month. It was because my parents had done it before. So we asked them how. They tell us, we follow. Cuando nosotros nos ganamos nuestro primer cheque mensual de $24,000, teníamos 22 años, fue porque pues mis padres ya se lo habían ganado y lo que hicimos fue preguntarles a ellos qué habían hecho para nosotros poderlo hacer. $100,000, same thing. We look for someone who made that before. My parents, other mentors, whatever they say, we do without question. Don't even ask a question. Entonces, cuando nosotros queríamos subir a los $100,000 mensuales, pues le preguntamos a mis papás y a otros líderes en la industria que ya se los estaban ganando, qué hicieron, y nosotros lo hacíamos sin preguntar, simplemente hacíamos caso de lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Remember that having pride doesn't pay your paycheck. Recuerda So get rid of your pride. Recuerda algo, ser una persona orgullosa no paga la renta. Así que deshazte de tu orgullo. I remember when we would talk to our parents, you know, Nattida and our other mentors, and we would say, okay, this is the promotion I want to run. This is how I want to train the team. And they say, no, do it this way. Even though in our hearts, we did not believe. I did not believe it. Zero. Did not believe it at all. But we took away our pride and we just did exactly what they told us to. Yo recuerdo cuando estábamos construyendo el negocio y nosotros le decíamos a Chad y Nattida, mira, nosotros queremos hacer esta promoción, queremos hacer esto con el equipo. Y ellos decían, no lo hagas así, haz esto otro. Para mí era como que muy doliente, como que no tener la razón, pero sacamos a un lado ese orgullo que teníamos y no hacíamos lo que nosotros creíamos que teníamos que hacer. Nosotros le hicimos caso a ellos porque pues ellos sabían lo que se necesitaba. I would say stop questioning and just do it. Así que simplemente dejé de ver, de hacer preguntas si sí o si no, y simplemente lo hacía. Do you know how hard it is for us as daughters too and sons? So sometimes it's hard to listen to your parents, but they're your mentors too, and they tell you, and okay, fine, okay. ¿Sabes lo difícil que es para uno como hijo tenerle que hacer caso a los papás? Pero es que son tus papás y son tus mentores, entonces yo decía, pero bueno, está bien, hagámoslo, no vamos a hacer preguntas y hagámoslo. So it's important to, it's like this, okay? When you're climbing up a mountain, your leaders who you're looking at, the mentors, they're at a higher peak. So they see more, a bigger view of what you don't see yet. So what they share with you, it's a different viewpoint. Entonces, that you don't know. Imagínate eso, es como si tú estuvieras escalando una montaña y esos mentores están varios metros encima de la montaña. Entonces lo que ellos te están diciendo, ellos tienen acceso a ver más cosas de las que tú puedes ver por donde tú estás. Entonces ellos te van a decir cosas que tú hoy no puedes ver. Total. One of the things I want to add to that is we always notice our mentors staying in zone 1. Yes. Y mira, una de las cosas que yo te quiero agregar es que siempre buscamos mentores que estuvieran en la zona 1.
Our mentors were never too big What to is do. zone one? Oh, okay. Our mentors were never too big to do what is needed in zone one. Los mentores nunca eran tan grandes o nunca estaban tan inalcanzables para dejar de hacer lo que se necesita en la zona 1. And zone one consists of 3 C's. Y la zona 1 consiste con 3 Cs. Connect with people, Conectar con personas, share a concept with people, compartir un concepto con las personas and close the person. y cerrar a las personas. Where I notice people stop going to the next level is when they stop staying in zone one doing the 3 C's. Cuando yo me daba cuenta que las personas dejaban de seguir al siguiente nivel, era cuando yo me daba cuenta que las personas dejaban de estar en la zona 1 haciendo las 3 Cs. If you are a diamond, think about the cycle you became a diamond. Si hoy tú eres un diamante, piensa en el ciclo en el cual tú cerraste el diamante por primera vez. If you're not a diamond, speak to a diamond and ask him, what did you do during that cycle when you became a diamond? Si tú no eres un diamante, habla con un diamante y pregúntale qué hizo en el ciclo en donde cerró su diamante. That work is called zone one. Ese trabajo se llama zona 1. Diamond is actually the most dangerous position in our compensation plan. Les quiero decir algo, ser diamante es la posición más peligrosa dentro de nuestro plan de compensación. Because that person did zone one to get to diamond. Porque esa persona que hizo el trabajo y estuvo en zona 1 para llegar al diamante, And they stop zone one, and then they think they can become president. y muchas veces dejan de estar en la zona 1 y piensan que sí van a volverse presidentes. So we always learned that our mentors always stayed in zone one. Así que nosotros siempre buscamos mentores que estuvieran en la zona 1. The activity you do to make $10,000 a month is zone one. La actividad que tú haces para hacerte $10,000 al mes es estar en zona 1. The activity you do to $1 million a month is also zone one. Y la actividad que tú tienes que hacer para estar en zona, para hacerte $1,000,000 al mes, también es estar en zona 1. Duplication starts with you. La duplicación empieza por ti. If you are a founder, your team's a founder. Si tú eres un fundador, tu equipo va a ser fundador. If you're consistently doing zone one, your team is doing zone one. Si tú consistentemente estás en la zona 1, tu equipo va a estar en la zona 1. So don't change the formula. No cambies la fórmula. Stay in zone one. Mantente en zona 1. Bueno, con esa respuesta me respondieron la segunda pregunta también. Well, with that answer, you already answered question number 2. Pero vamos, tenemos más, así que con esta terminamos. ¿Cómo creen que va a impactar by Design en los próximos años en Latinoamérica y en todo el mundo? So that's the last question. How do you think it's gonna be the impact in by design in Latin America in the next few years? Wow. Massive. Woo! Like massive. Why? Because there's no other company that has your heart first like we do. Like there's none. Nunca. Va a tener un impacto masivo porque no existe una compañía en el mundo que tenga el corazón puesto como número 1 como lo tenemos nosotros como empresa. You have to say nunca, nunca, nothing, no one out there. No hay nadie allá afuera, nadie. And it's because we understand that Latin America, you want different things than in America, different things than in Asia. Y es porque nosotros entendemos que en Latinoamérica ustedes necesitan cosas muy diferentes de las que tenemos en Estados Unidos o en Asia. And because by design, the concept itself is flexible, imagine what we can mold to be the perfect fit for your countries. Hola, bebé. Y como el concepto de By Design es ser una compañía que se amolda a las personas y a los conceptos, imagínate lo que va a poder ser
el poder construir algo que se adapte perfectamente a ustedes. But now the question is, for those of you who are watching right now, either on Instagram, on Facebook, or on Zoom, is if you're ready to take that flag and be the person to have the biggest piece of the pie right now. Yes. Y la pregunta que les quiero hacer a las personas que están viendo esto en Facebook, en Instagram, en Zoom, es ¿tú estás listo para ser esa persona que se va a quedar con un pedazo grande de la torta de lo que va a pasar? And if you are, write me in the comments. You know, in the comments on Facebook, on Instagram, or on Zoom, write me. Y si eres tú, escribe en los comentarios de Facebook, de Instagram, de Zoom. En estos momentos, si eres tú la persona que estamos buscando. Because we believe, you know, you have to know it first. You have to believe in this first for other people to see and believe. Because once you do, and you lock arms with us, we promise you that your success is our commitment. Y te quiero decir algo. Si eres tú, mira, nosotros estamos comprometidos para que eso pase. Y quiero que sepas que tu éxito es nuestro compromiso. Nat and Nattida, 40 years. Myself and Nattida, 20 each. So that's over 140 years combined individually. Vean, Nat y Chad, cada uno tiene 40 años. Nattida y yo tenemos 20 años. Combinados son más de 120 años de experiencia. We have never lost in network marketing. Nunca hemos perdido en network marketing. Brutal. No, we have never lost in network marketing. Nunca hemos perdido en network marketing. Nunca. Now, this is our company. Y ahora esta es nuestra compañía. This is your company. Esta es tu compañía. We will be the fastest billion-dollar company in the world. Nosotros vamos a ser la compañía más rápida en llegar al $1 billón en el mundo. We will be the #1 MLM company of all of Latin America. Vamos a ser la compañía número 1 de network marketing en toda América. You have two options. Tú tienes dos opciones. Watch us become #1 Vernos volvernos los número 1 or become #1 with us. o convertirte en número 1 con nosotros. Because we will be #1. Porque vamos a ser los número 1. And I say that with passion. Y lo digo con pasión. Because I want you to feel what it's like to have true freedom in life. Yeah. Porque yo realmente quiero que tú sepas lo que es tener real libertad en tu vida. And that's why our motto in By Design is, my name is Chad. My name is Nattida. And we live our lives by design. Oh my God. Thank you guys. Thank you, mentors, for being here. It's an amazing time. We need to do another interview. Álvaro. Bueno, gracias a ustedes. Realmente haber tenido esta entrevista ha sido un tema impresionante. Hemos tenido a la pareja Millenial más importante y de mayores ingresos que a su juventud ya hacen parte de las 200 personas más ricas del network marketing. Well, we had an interview with a couple of millennials that they right now in the most millionaire couples in the history of network marketing. Y hoy en día están como propietarios de una compañía que está revolucionando Latinoamérica y el mundo. And right now they are owners of a company that is revolutionary and they're taking the world. Así que thank you for being here, Nattida. Thank you for being here, Chad. Los comprometo a que tengamos una segunda entrevista porque han quedado muchas preguntas en el tintero. Well, right now, I would like to ask you, we need to have a second interview because I know we have a lot of questions and we know both of you have a lot to give us back to us. Yes. Yes, see. Absolutely, yes. Sí, definitivamente sí. Buenísimo.
Bueno, Chad, Nattida, gracias por estar aquí. Y nada, muchas gracias. Hay mucha gente en Instagram que les mandan saludos y gracias por todo su tiempo, por su consejo, por su humildad. Y va a estar este video también en el YouTube para que las personas lo puedan ver nuevamente. Gracias por estar aquí. So thank you so much for your time. There's many people on Instagram saying thank you to you. This also is going to be on YouTube, and this is going to be watched for thousands of people in Latin America. So thank you so much for your time, for your advice, for being the humble couple as you are. So we are really, 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 really welcome. Thank you. And don't forget to share this, because I believe we have a gift. Not we, but we, by design, has a gift. And there's no point having a gift if you don't share it with the world. So let's go share that message of hope, that message of light, especially during this tough times, because all of you deserve it, and your friends and family definitely deserve it. Mira, yo siento que nosotros tenemos un regalo, y nosotros no me refiero a nosotros dos, me refiero a la familia by Design. Y de nada te sirve tener un regalo si tú no lo compartes con el mundo. Así que comparte esta entrevista, en especial a las personas que hoy tú sabes tienen tiempos difíciles por todo lo que está pasando en el mundo, y somos una familia que va a transformar el futuro de miles. Totalmente. Muchas gracias, Chad, Nattida, y bendiciones en su familia, y saludos para todos por allá. Gracias por estar aquí. Thank you. Gracias. Bye-bye. See you soon. See you soon. See you soon. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Wow, impresionante. Bueno, esta entrevista, un saludo para toda la gente que está en Zoom, un saludo para toda la gente que está en Instagram, en Facebook, y este video va a estar sí o sí en YouTube. Gracias, Álvaro, por tu traducción, hermano. Eres un crack. Gracias, familia. Cuídense. Chao, chao.